saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación de economía Análisis Semanal, columnista de revista Vistazo. Eco, muy buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí en Huancavilca. Hoy los saludamos con Julio Orellana y Edison Casañas. Jorge Escobar está delicado de salud. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Economista, yo soy optimista, soy guayaco y obviamente los guayaquileños siempre somos optimistas, nos caemos, renacemos y queremos también que el presidente, siendo demócratas, siga adelante, rectifique, corrija. Y es lo que esperamos los ecuatorianos de este nuevo ministro de Economía, que las finanzas, no solamente las macroeconómicas, sino también la que afecta al hombre sencillo, a la microeconomía, también sean positivas. Buenos augurios para el economista Pablo Arosemena. Sí, muy buenos días. Definitivamente yo creo que es una gran noticia. La oxigenación del gabinete era necesaria, era urgente. El gobierno tenía que tomar correctivos. La política que aplicó hasta ahora ha probado que no ha sido efectiva, porque al final del día el ministro de Finanzas anterior se enfocó en los grandes agregados, en reducir el déficit fiscal. Esa era su única preocupación. Y reducir el déficit fiscal es muy importante, pero no es suficiente. Y ese es el desafío que recibe Pablo Arosemena, que espero que lo logre hacer con todo el éxito posible. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El gran desafío es priorizar el gasto público. No hay cómo quedarse solo con la preocupación del déficit. Hay que trabajar en el gasto, en priorizar el gasto en lo importante, en salud, educación, seguridad, y dejar de gastar en aquello que no es importante, aquello que no le cambia la vida al ciudadano. Segundo, hay que trabajar en calidad del gasto. No solo es una cuestión de cantidad, porque generalmente se dice que hay que dar más plata y más plata y más plata. No es así. Hay que trabajar también en la calidad, porque hay mucho dinero que se desperdicia en obras innecesarias, en gastos innecesarios. Y tercero, transparencia. Es el gran faltante también en la administración pública, crear mecanismos de rendición de cuentas, que el Estado tenga la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos y que los ciudadanos nos transformemos en veedores de la calidad de ese gasto público. Son desafíos grandes, pero el desafío, en resumen, es dar ese salto, pasar del resultado final del déficit fiscal a una preocupación por la calidad del gasto. Cuidar el gasto, obviamente hacer un presupuesto que sea auténtico, original y evitar esta burocracia. No necesariamente hablamos de despidos masivos. De ninguna manera, lo que se necesita es priorizar, porque lamentablemente en el Estado nadie quiere que se tope nada, que todo continúe como ha estado. Pero si continúa el Estado haciendo las cosas como ha hecho hasta ahora, los resultados van a seguir siendo los mismos. Servicios públicos mediocres, una educación pública mediocre, una salud pública mediocre, y de seguridad ni hablar. Entonces las cosas hay que hacer de manera distinta. Hay que mover los recursos, y eso implica también el personal. Tiene que enfocarse en áreas prioritarias. Hacia allá necesitamos más recursos, necesitamos más personal, necesitamos dar todo el empuje a los temas prioritarios: salud, educación y seguridad. Y eso implica sacar recursos y sacar gente de otras áreas en donde hay actividades que hace el Estado que no se justifican. Lamentablemente, por ejemplo, el Estado tiene una burocracia gigantesca para trabar la vida de los emprendedores, unos trámites imposibles que simplemente no agregan valor. Eso hay que dejar de hacer. El Estado tiene que saber que en dónde sí agrega valor, y eso tiene que hacerlo más intensivamente, porque todavía hay grandes falencias en salud, en educación y en seguridad, pero tiene que dejar de hacer aquello que no está agregando valor y que no le está cambiando la vida a los ciudadanos. De pronto en esa macroeconomía, o mejor dicho, microeconomía que intenta de alguna manera también sintonizar ese nivel el de a pie, como ha dicho Pablo Arosemena, que empieza a sintonizar. Ahí están de pronto una parte negativa. Lamentablemente el papá Estado vuelve con los subsidios, apenas dicen algunos 15 centavos en el galón de combustible, etcétera, pero aliviana esto el poder público, o sea, el poder del ciudadano, o sigue habiendo justamente este desperdicio, entre comillas, que debería ser utilizado, no solamente darle el pescado, sino también ya hace rato enseñarnos a pescar. Lamentablemente esa decisión de incrementar el subsidio de los combustibles, la gente dice esos 15 centavos, que suena poco, realmente es muchísimo. Claro. Son 350 millones de dólares adicionales de subsidio a los combustibles, un subsidio
perverso porque es un subsidio regresivo, es un subsidio que beneficia a los más ricos. El grueso de ese dinero se va a ir a la población que tiene más recursos, que tiene más autos más grandes, etcétera. ¿Qué se debió haber hecho? Y yo creo que lo que se hizo al final del día es un retroceso importante, porque lo que se debió haber hecho es focalizar los subsidios, tener un subsidio que llegue realmente a quien más lo necesita. Entonces el subsidio que se debió haber creado es al transporte masivo de personas, a los buses, al tranvía, al metro. Ese tipo de transporte tiene que tener un precio subsidiado de los combustibles para garantizar que las personas más vulnerables reciban ese subsidio, pero quien puede pagar tiene que pagar un precio de mercado. Hacia allá tenemos que ir, porque lamentablemente hay que estar muy claros. Lo que se decidió ahora son 350 millones de dólares más para subsidiar vehículos, para alimentar vehículos. Eso implica 350 millones de dólares menos para usarlos, por ejemplo, en educación, en salud, en seguridad. Entonces eso demuestra mucho también las prioridades equivocadas de la sociedad ecuatoriana, en donde preferimos destinar más recursos a alimentar vehículos. En total, el presupuesto, sumando estos 350 millones, el presupuesto de subsidios del día de hoy es de 3.350 millones de dólares. Para tener una idea, el presupuesto total de salud del Estado es de 2.600 millones. Es decir, destinamos muchísimo más a alimentar vehículos que a cuidar la salud de la población. Eso nos dice muy claramente los problemas que existen en las prioridades de los ciudadanos ecuatorianos. El economista Alberto Acosta, ¿qué tal? Julio Orellana le saluda. Hablaba del riesgo país que también con estos días de paralizaciones se fueron incrementando. Dentro de los mecanismos que se deben aplicar por parte del nuevo ministro, ¿cuál es el plan, o así emergente, que tenga que poner como prioridad para ir bajando ese riesgo país, economista? Bueno, el riesgo país refleja la probabilidad de que el Estado ecuatoriano no pague sus deudas. Y muchas personas dirán, ¿y eso a mí qué me importa el riesgo país? ¿Qué me cambia la vida? Bueno, debería preocuparnos y mucho, porque el riesgo país determina el costo del financiamiento del Ecuador. Si quiere buscar fondos en el exterior, ¿cuánto le van a cobrar? Entonces, en la actualidad, con un riesgo país por las nubes como el que tenemos, sobre los 1.100 puntos, el Ecuador tiene que pagar por su financiamiento en el exterior alrededor del 13%. ¿Cuánto paga por ese mismo financiamiento? ¿Cuánto paga Colombia? Colombia probablemente paga entre un 7, 8% como máximo. ¿Cuánto paga Perú? Un 5, un 6%. Entonces vemos como el Ecuador, por este elevado riesgo país, por esta costumbre de no pagar sus deudas, es considerado un deudor riesgoso y se le presta dinero, pero se le presta caro. Entonces eso limita la posibilidad de obtener financiamiento para hacer infraestructura, para hacer inversiones de obra pública, para poder desarrollar proyectos que el país necesita. Entonces es urgente trabajar en reducir el riesgo país, y eso se va a lograr en tanto y en cuanto se logre sostenibilidad a las cuentas fiscales. Lamentablemente vemos que ya hay presiones porque siga subiendo el gasto público. De hecho, las manifestaciones recientes, 18 días de violencia de mano de la CONAIE, ya implicaron una elevación en el gasto corriente, en el gasto permanente, de casi 500 millones de dólares. Entonces sigue habiendo presiones de que se eleve el gasto, cuando lamentablemente, que no sería un problema si hubiera los ingresos, pero el problema es que no hay ingresos, sino que eso se tapa con financiamiento, con endeudamiento. Eso es más tarjeteo, y eso nos va llevando a una situación cada vez más compleja e insostenible. Entonces el desafío desde el lado del Ministerio de Finanzas es garantizar esa sostenibilidad, pero para garantizar la sostenibilidad tiene que lograr lo que hablaba Pablo Arosemena ayer, ese enlace de la macroeconomía con la microeconomía, lograr que la población sienta que el gasto público le está llegando, para que no exija que siga subiendo un gasto de manera desordenada, como sucedió con estos 18 días de violencia, que terminaron elevando un gasto en un subsidio que no llega a los más pobres, un subsidio para los más ricos. Ese tipo de incrementos del gasto son perversos y además son desordenados, no ayudan en ese objetivo de tener sostenibilidad en el gasto público. No cabe duda que el Estado sigue con problemas fiscales graves. ¿Cómo ir impulsando la inversión pública privada, que también es otro de los puntos que hay que tomar en cuenta, economista? El gran desafío es abrir mecanismos para reactivar la inversión pública. Desde el lado público hay que reactivar la inversión pública, pero entendiendo que el Estado no tiene plata. Entonces, ¿cómo hacer inversión pública en un Estado que no tiene dinero?
a través de mecanismos como las alianzas público-privadas. Tenemos que reactivar las alianzas público-privadas. El gobierno envió un proyecto de ley para reactivar las alianzas público-privadas, fue rechazado por la Asamblea. Yo creo que el gobierno tiene que insistir en ese proyecto, porque la salida para poder reactivar la inversión pública hoy, no esperar a que el Estado vuelva a tener plata, porque eso no podemos esperar. Las necesidades son hoy, no son de aquí a 5, 6 o 10 años cuando el Estado haya logrado corregir sus problemas fiscales, son para hoy. Entonces las inversiones también deben realizarse hoy, pero con mecanismos de alianzas público-privadas. Ahora, por el lado privado, incentivar la inversión, que es otro de los desafíos para hacer crecer la economía, porque sin inversión privada la economía no va a crecer, y la manera de incentivar esa inversión es trabajando en competitividad. El país tiene que ser mejor productor, tiene que ser atractivo para invertir. Eso se logra trabajando en más competitividad. Economista Alberto Acosta Burneo, dentro de lo personal, usted tiene más de 83,000 seguidores en Twitter, yo también lo sigo, y algunos, muchísimos, también daban opciones, su nombre también sonaba para ocupar esta cartera de Estado. Sí, así es, lo leí. Realmente esa es yo creo que la decisión que vaya Pablo Arosemena, le deseo el mayor de los éxitos, creo que es una persona muy capaz y espero que haga el mejor de los trabajos posibles por el bien del país, porque aquí hay que estar muy claros, de aquí nadie, no, realmente qué le suceda a uno u otro gobierno no debería preocuparnos, lo que tiene que preocuparnos es el bienestar de los ciudadanos, y eso se logra asumiendo los retos que requiere el país, a esos cambios urgentes, que espero que Pablo Arosemena tenga el mayor apoyo para poder sacar adelante esos grandes desafíos del país. Pablo Arosemena es de quien está al mando ahora de esa cartera y tiene desafíos muy importantes todavía por resolver. Usted deja la puerta abierta, entonces, de pronto en los próximos años usted podría ocupar esta cartera, si así se lo ofrecen. La realidad es que cada uno aporta al país desde su espectro, desde su área, y yo estoy todo el tiempo aportando con ideas, con sugerencias. Me han pedido en alguna ocasión que ocupe esa cartera, no lo he aceptado porque tengo mi trabajo por mi lado y me dedico, yo creo que también trabajo y aporto al país desde el conocimiento, desde el análisis de lo que sucede. No todos estamos hechos para la política, y yo creo que eso realmente quien se lanza a la política también tiene que tener una cierta madera para la política y yo creo que por ese lado más bien me echo a un lado y participo en la política de otra manera, y es a través del análisis y de la opinión que la hago permanentemente a través de las redes y siempre pensando en soluciones, en propuestas, en temas que podrían mejorar la situación de los ciudadanos. Y cosa que agradecemos, la prensa nacional, usted siempre está dispuesto a dar, obviamente, su opinión, su criterio sobre situaciones económicas. Y usted también habló esta palabrita tan especial, la política, que va, no sé si a veces lamentablemente, de la mano de las decisiones económicas que tome una administración pública. El caso particular de nuestra asamblea. Tenemos más de 80 asambleístas que están en oposición del gobierno, y toda buena propuesta que pueda tener el gobierno del señor Guillermo Lasso va primero por la asamblea y ahí tienen un gran obstáculo. Esa parte también es muy Así es, molesta. yo creo que Siga, uno de los temas preocupantes uno de los temas preocupantes en la actualidad es esa traba que existe en la asamblea. A nivel político el país ha llegado a un punto de inmovilismo y eso hay que solucionar. Es urgente, el gobierno tiene que tender puentes. Lamentablemente en el primer año de gobierno se destruyeron muchísimos puentes, se generaron muchos conflictos y eso no le hace bien a los ciudadanos, no le hace bien al país. El gran desafío en la política es construir puentes, aprender a conversar con quienes piensan distinto, que eso es muy difícil, porque conversar con quienes piensan igual es facilísimo, pero el desafío es conversar con quienes piensan distinto y tratar de encontrar aquellos puntos medios donde se puede acordar. Eso significa ceder posiciones, no es lo que una persona idealmente quisiera, uno tal vez quisiera ir más hacia un lado o hacia el otro, pero al final del día ese es el juego de la política. El juego de la política es de llegar a consensos y encontrar soluciones, encontrar rutas para implementar aquellos cambios que requiere el país, que lamentablemente, como digo, no van a ser la opción ideal para ninguno, porque todos tienen que ceder posiciones,
Pero ese es el gran desafío y yo creo que el desafío para el éxito del gobierno, para poder mantenerse en el poder y para el éxito de los ciudadanos, para que la economía vuelva a crecer más rápido, para que vuelva a generar empleo, el éxito va a depender de que se logre, de la habilidad que tenga el gobierno en adelante, de construir puentes con los distintos bloques políticos. Esa es la única salida que tiene el país para lograr cambios estructurales. Caso contrario, seguiremos en este inmovilismo, en este bloqueo, que lo único que hace es perpetuar la situación tan compleja que están viviendo los ecuatorianos. Un mercado laboral absolutamente deprimido. Tenemos apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado al día de hoy. Al fin de la bonanza, en septiembre de 2014, llegamos a la mitad de la población económicamente activa llegó a tener un empleo adecuado. Ahora son apenas 3 de cada 10. La economía todavía no vuelve a tener el tamaño que tuvo en 2018 o 2019. Está recuperándose, está creciendo, pero todavía no retorna a los niveles previos a la crisis del COVID. Entonces, esos son llamados de atención a los políticos a conversar. La única salida es conversar, tender puentes, encontrar coincidencias. Un proceso nada sencillo, pero fundamental, y que además deberían entender los políticos que esa es la única salida para poder beneficiar a los ciudadanos. Economista, el pasado 24 de junio, el Fondo Monetario Internacional aprobó un desembolso de $1.000 millones para nuestro país. ¿Qué tanto nos ayudará para ir estabilizando la economía, para ir saliendo de esta crisis que vivimos, economista? Bueno, esos 1.000 millones es parte del financiamiento que necesita este año el país para poder cerrar el presupuesto. En total, la necesidad de financiamiento de este año probablemente bordee los $7.000 millones. Originalmente la necesidad de financiamiento era de 9.000 millones, es decir, al Estado le faltaban 9.000 millones para cerrar el presupuesto del año. Con el incremento del precio del petróleo y los nuevos impuestos, al Estado le falta menos ahora, probablemente le falten unos 7.000 millones para cerrar el presupuesto. Y dentro de esos 7.000 millones están los 1.000 millones que desembolsó el Fondo Monetario Internacional. Eso es importante. Además es importante porque implica que el gobierno, el mantener el acuerdo con el fondo, implica una decisión del gobierno y un mensaje del gobierno de estar comprometido con poner en orden las cuentas fiscales. Eso es positivo porque ningún prestamista le va a seguir mandando plata al Ecuador si es que ve que es un gobierno que quiere seguir despilfarrando los recursos, que quiere seguir viviendo la vida loca. Eso limita las opciones de financiamiento. Entonces, estar dentro de un acuerdo con el fondo da una garantía a los inversionistas de que sí hay un compromiso con la sostenibilidad fiscal. Ahora, lo que hay que estar muy claro es que todavía la crisis fiscal no ha terminado, si bien el déficit ha bajado significativamente, y lo cual es positivo, pero todavía hay un camino por recorrer, y el desafío va a venir en ese trabajo que tenga que hacer el nuevo ministro, en priorizar gastos y en seguir enfocándose en que el gasto lo siente el ciudadano. Esa es la única manera de garantizar sostenibilidad. Si es que el ciudadano sigue sin sentir el gasto público, porque es un gasto de baja calidad, porque no prioriza, porque se va a lo que no le agrega valor al ciudadano, entonces va a haber mucha más presión para seguir elevando el gasto, y eso nos va a complicar aún más la situación fiscal. Muy bien, economista, ¿qué tal le pareció la gestión de Simón Cueva al cargo de esta cartera? Ya que el movimiento indígena pidió su cabeza por mal manejo. ¿Usted estaba de acuerdo con eso? Yo creo que Simón Cueva lamentablemente se enfocó netamente en el tema del déficit. Y se quiso manejar las cosas como etapas, como que ahora me preocupo del déficit y el día de mañana me preocupo por las necesidades de los ciudadanos y la calidad del gas. Yo creo que las cosas no funcionan así. Las dos cosas tienen que venir de la mano. Es como decir, me voy a preocupar de lo técnico hoy día y mañana me preocupo de la política. Ningún gobierno funciona de esa manera, eso es insostenible. La política y la economía van de la mano y esas dos preocupaciones tienen que ser simultáneas. Y yo creo que esa fue la gran falencia y el gran error de Simón Cueva, que dijo yo voy a hacer un tema técnico, reducir el déficit es mi única prioridad, y tomó decisiones equivocadas como reducir el déficit elevando impuestos a la clase media en una circunstancia en que la economía está debilitada, está recién recuperándose. Elevar impuestos es como quitarle el combustible, es como pedirle a un paciente que está convaleciente, que está recién saliendo de un postoperatorio, decirle, bueno, ahora done sangre. Sí. Eso es lo que sucedió con esa decisión, una decisión que permite reducir el déficit, pero con un costo muy grande, de quitarle impulso a la economía. Entonces, esos son ese tipo de decisiones
que lamentablemente no vieron un panorama mucho más amplio, que tenía que entender que no solamente va el tema técnico, sino que también va unido de la política y de las necesidades de los ciudadanos, y que lamentablemente no se enfocó en mejorar, priorizar ese gasto público para que sí sea percibido por los ciudadanos. Este panorama oscuro que estamos teniendo los ecuatorianos, también de pronto hay una lucecita ahí muy positiva, digo yo, economista, el tema de las remesas. Mire, más de 4.300 millones están reportando nuestros migrantes ecuatorianos, gracias a Dios. De alguna manera, esta es una especie de boya de salvación para la economía doméstica. Definitivamente, las remesas son una fuente importante de ingresos para el país, generan bienestar para muchas familias que están pasando una situación muy compleja, pero al final del día hay que recordar que esos son ciertos alivios y que el bienestar de manera permanente en la economía se va a lograr solamente si logramos tener una economía productiva, una economía que produce más, que genera empleo. Y para lograr esa economía productiva, como decía hace un momento, se necesita trabajar en la competitividad. Necesitamos hacer una guerra al trámite, que sea más fácil producir, más fácil emprender, menos tramitología. Necesitamos seguir abriendo mercados para los productos ecuatorianos. Necesitamos abrir la competencia financiera internacional, que venga la banca internacional y que invierta en el país, liberar los flujos de capitales y así lograr mejores tasas de interés. Necesitamos una reforma tributaria para que el tratamiento a la inversión sea competitivo a nivel regional. No podemos castigar a los inversionistas. Necesitamos una reforma laboral para adoptar las mejores prácticas internacionales. Esos son temas de fondo que me van a mejorar el entorno para producir. La única manera de generar una sociedad próspera es mejorando el entorno para la inversión, porque más inversión se refleja en más producción, y más producción implica más empleo, más salarios y más bienestar en los ciudadanos. Economista Alberto Acosta Burdeo, muchas gracias por esa sencillez para darnos justamente estas luces sobre los temas macro y microeconómicos. Muy agradecido, que tenga usted un buen día. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Un placer, gracias al economista Alberto Acosta Burdeo, analista económico, que da obviamente este pulso interesante, ¿no? La sencillez con que él habla, aquellos que no somos entendidos en la materia económica, lo podemos entender bastante bien.